Bueno, vamos a hacer esta presentación de un libro. Yo creo que la presentación de un libro es algo especialmente hermoso, ¿verdad? Un libro es como un hijo, porque cuesta mucho desarrollarlo, cuesta mucho que te lo publiquen, ¿verdad? Y bueno, que alguien del máster haya publicado un libro y de la profundidad y de la calidad de este libro, a mí personalmente me llena de orgullo. Teresa, por supuesto, tenía una experiencia como escritora mucho antes de esto. Había escrito varios libros muy interesantes que yo recomiendo. Pero este concretamente pues, está relacionado con mindfulness, ¿no? Lejos del Tíbet, que ella nos va a comentar. Y es la entrevista, ella es experta en entrevistas, la verdad que ha hecho varios libros de entrevistas a personas importantes. Y en este caso lo hace al director, presidente, como queramos llamarlo, de la Casa del Tíbet en Barcelona. La Casa del Tíbet en Barcelona es la Casa del Tíbet en Europa más importante, más potente, por así decir, ¿no? Y él es un miembro del gobierno del Tíbet en el exilio, ¿no? Aparte de un gran maestro, yo he tenido la oportunidad de conocerlo y realmente es una persona impresionante. Y lo que hace Teresa durante bastante tiempo, ¿verdad?, es entrevistarle, es de alguna manera impregnarse de toda su sabiduría y transmitirla en este lenguaje cercano a nosotros, occidental. A mí de verdad que es un libro que me fascina, tanto por la visión del Lama, de Thupten Wanchen, y sobre todo por la visión de Teresa, ¿no?, de cómo nos lo acerca. Y bueno, ella nos va a contar más, pero de verdad que es un libro, está en la editorial Kairos, que no es cualquier editorial, la versión española, la versión castellana, porque hay una versión catalana, hay una editorial también catalana. Y bueno, cuéntanos un poco más, aunque sea 5 minutos, de qué va y qué es. Bueno, si él estuviera aquí, Lama Wanchen, que ojalá que estuviera, porque ya estaríamos riendo todos en su presencia. Solamente la energía que él lleva, de decir estoy muy contento de estar aquí, pues lo dice de una forma que ya la energía de todos sube un poquito. Bueno, no está por cierto, esto que decía Javier, que es verdad que yo creo que es el lama más activo a favor de los derechos humanos en el Tíbet, porque es parlamentario del gobierno tibetano en el exilio, en representación de todos los exiliados en Europa, y ahora está pidiendo, digamos, está haciendo, no sé si lo habéis seguido un poco, una ruta en 2 meses, una ruta por toda Europa, visitando 30 países, en un coche que está todo pintado con la bandera tibetana, y han hecho una especie de escultura, un escultor catalán, que es una paloma, como si fuera una paloma de la paz, que soporta una bandera tibetana y está, bueno, y van rondando por 30 países, están siendo recibidos por parlamentos de muchos países, y es mucho 30 países en coche, ¿no? De Suecia, Noruega, Grecia, bueno, Finlandia, etcétera, etcétera, para pedir diálogo entre la China y el Tíbet, pidiendo, digamos, diálogo, que se sienten a hablar. El Dalai Lama hace años y años y años que está enviando comisiones, mensajeros, y no hay forma. Los llevan a la ópera de Pekín, los llevan a la muralla china, los llevan a todo, y ellos piden incesantemente diálogo, sentarse y hablar. Ya no piden la independencia, porque la ven que no es factible, pero piden una autonomía real. Y fundamentalmente que se respete los derechos humanos de los tibetanos, la cultura budista tibetana, su espiritualidad, su cultura, su lengua, el medio ambiente fundamental, y bueno, y en fin, una serie de cosas. O sea que es un gran activista y ahora lo tenemos por el mundo, pero están tan conectados que seguramente estará conectado con este acto también aquí. Bueno, Lama Wanchen, cuando lo fui a ver para hacerle esta petición, que a mí me hacía muchísima alegría, porque hacía años que yo era socia de la Casa del Tíbet, porque es una pequeña ayuda a los refugiados tibetanos. Cada vez que entraba en la Casa del Tíbet, yo sentía una paz muy grande. Es una paz que no porque la he experimentado yo, la experimenta todo el mundo que entra allí,
que es debido a tantas meditaciones, supongo a tantos budas, a tantos actos en favor de los derechos humanos, de la bondad, de la compasión, de todo esto. Entonces hay gente que se encuentra mal físicamente, que está enferma físicamente, que entra allí, está un rato allí y su energía vital pues empieza a aumentar. Bueno, pues a mí a esto me había pasado un montón de veces. Yo pensaba, yo que he hecho algunos libros así de diálogos, siempre con personas que me han interesado y alguna vez con alguien, con algo propuesto por la editorial también, digo, me encantaría, es que el corazón me lo decía y con una alegría interna. Y se lo fui a sugerir. Y le llevaba 2 o 3 libros míos y tal. Los mira, los toca, supongo que hacen un proceso energético de calibrar o no sé. Esto es una interpretación. No sé, total, claro. Bueno, etcétera. Resulta, me dice, pues sí, te digo que sí. Yo digo, pues fantástico, muchas gracias, debía estar en el camino, ¿no? En nuestro karma, o vete a saber. Bueno, empezamos. Durante 2 años, el proceso fue yo ir grabando todo lo que él me decía. Mi primera intención era hacer libros de conversaciones, de diálogos, formato diálogo, pero aquello no funcionó. Yo veía que mi trabajo no era útil a su filosofía, a su energía, a lo que él podía decir. No era nada útil y por tanto lo que yo tenía que ser es útil absolutamente a su mensaje, a su vida y a su trayectoria y a lo que el Dalai Lama puede encarnar y representar. Entonces tuve que abandonar ese trabajo, que era bastante, y pensé qué forma narrativa, qué voz narrativa puede realmente acercar esa energía y esa filosofía tan básica que él desgrana, porque es un hombre muy básico, no es un erudito, él, ni mucho menos, es un hombre de la calle, de acción. Pero servir a eso. Y entonces encontré la fórmula de la primera persona, o sea, digamos que él me narraba en primera persona y yo elaboraba toda la cosa. Entonces vi 10 páginas en ese sentido, se lo mostré a él, uno y otro, y le dije, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda. Y me dijo, no la hay. No la hay. Entonces ya encontramos el camino correcto en este caso. Entonces, bueno, para mí era una auténtica delicia porque era un regalo irme yo, llegar con mi energía más o menos, y salir de allí con una energía absolutamente exultante. Más o más. Más. Entonces, bueno, para mí, ya digo, un regalo inmenso y para él, bueno, pues no sé, está contento. Cuando vamos los dos, está contento, porque aunque esto fuera un desastre, estaría contento porque él es así. La verdad es que cuando vamos a presentarlo con él, y me da mucha pena porque él, que no esté aquí porque llega el 8 de noviembre, sino él me había dicho, estaré muy encantado y contento de estar en Zaragoza. Pero bueno, no puede ser. Entonces, es esa magia de estar con él, que todo el auditorio ves primero cuando vamos a presentar el libro, caras más o menos como venimos del mundo, ¿no? Con nuestras penas, nuestro trabajo, cansados, no sé qué y tal. Vas viendo lo que decíamos, ¿no? Vas viendo como al rato de hablar él, vas viendo las expresiones cómo cambian. Y esto solo se puede ver desde aquí, pero se va captando también, la energía. O sea que es un libro que, de ser muy sencillo, porque va dirigido al gran público, no va dirigido a personas acostumbradas a leer eruditos de meditación ni nada, al gran público, hablando por todo el libro, por cada página del libro, su pura, digamos, filosofía tibetana, filosofía budista tibetana. Está la compasión, está la bondad, está el estar contentos, está el ver que incluso hay cosas buenas en medio de las grandes desgracias en cada página, pero explicado tal como él sabe, de una forma muy sencilla para personas, digamos, desde una ama de casa hasta lo que sea. Así está, muy sencillo y bueno, los capítulos, como también es la historia de su vida, una vida que nos interpela y nos refleja en muchas cosas, pues empieza cuando él era pequeño y China invadió el Tíbet. Entonces él era hijo de una familia muy representante de funcionarios tibetanos prestigiosos, de un sitio hermosísimo del Tíbet que lo llaman aún el Valle de la Felicidad. O sea, él siempre dice, yo nací en Cairón,
es el Valle de la Felicidad. Entonces es un sitio exuberante, muchos árboles, mucha naturaleza, muchos animales. De tener una casa, digamos, de las más, no diré ostentosas, pero de las más vistosas o tibetanas, pues bueno, se pasó a no tener nada, a que le mataran su madre cuando él tenía 4 años, el ejército chino, a que se tuvieron que marchar rapidísimamente una vez mataron a su madre, porque iban a matar a toda la familia, principalmente a su padre. Y entonces 3 hermanos y él, no, 3 en total de hermanos, 2 hermanos y él, que era el pequeño, y su padre empezaron a huir por los Himalayas, a huir, a ver cómo por los barrancos brutales, inmensos, pues caían familias enteras tibetanas, porque los chinos estaban con los binóculos constantemente viendo y matando, ¿no? Entonces, como el padre había cruzado andando y con animales muchas veces esos sitios, sabía un poquito más. Y por la noche, durante el día estaban en cuevas y por la noche pues iban andando con el gran peligro de morirse. Estuvieron perdiendo todo, por lo tanto, la madre y todos los bienes materiales, y el país, y la tierra, y la casa. Entonces aquí se explica esta parte, ¿no? Se explica también cuando fue un niño de la calle, un niño mendigo, que no tenían nada para comer, y entonces mendigaban en Nepal, y estuvieron allí. Esto es un capítulo, los niños de la calle, digamos. Después el Dalai Lama, juntamente con el primer ministro de la India, Nehru, entonces fue a ver el Dalai Lama con esa visión de futuro que él tiene siempre, fue a pedir que esos niños tibetanos que eran el futuro para el Tíbet necesitaban tener una formación, que es lo que garantizaba una posibilidad de salir adelante el Tíbet. Y entonces el Nehru, que siempre están sumamente agradecidos al gobierno de la India, dijo que establecerían escuelas para los niños tibetanos de la calle, que eran cientos de miles. Y entonces eso hicieron. Hicieron escuelas en la India para niños tibetanos de la calle y las hicieron algunas en grandes mansiones de militares ingleses antes de que se fueran de la India. Entonces estaban allí. Entonces un capítulo narra esto. Otro capítulo narra cuando él, estando en esta escuela, siente la vocación de ser monje y siente la gran intuición en un Kalachakra que estuvo en Dharamsala, la gran intuición de pensar que puede ser admitido en el monasterio personal del Dalai Lama, en Namgyal, pero era un monasterio totalmente restringido porque cabía un número muy corto de personal. Pero bueno, el destino y su karma y tal, y entonces pudo acceder a través de unos exámenes, de una serie de cosas bastante complicadas, según cuenta, pues pudo entrar en el monasterio personal del Dalai Lama. Y él dice que todos los años, 11 años que pasó allí, evidentemente fueron los mejores de su vida. Y que él no tiene casi palabras para decir lo que es estar durante 11 años un poco cerca, aunque no como así, estar cerca, visionar, ver el Dalai Lama, recibir su energía, recibir sus enseñanzas durante tantos años. Bueno, hay este apartado que es muy rico, allí habla un poco de cómo hacían, digamos, las no exámenes, evaluaciones, cómo evaluaban a los monjes, porque no todos pasaban, habían una serie de exámenes bastante estrictos, y entonces, bueno, cuenta toda esa época tan bonita y tan especial. Hay un apartado en el libro que habla de lo que es Dharamsala, que lo llaman el Little Tibet, el pequeño Tíbet, porque ellos allí se sienten inspirados, porque desde allí hay una ascensión para ir desde Nueva Delhi allí y hay que ascender, ¿no? Y cuando llegan arriba pueden ver las montañas nevadas y dicen, parece que alguna vez podamos ver algún leopardo de las nieves, dicen, que es su gran ilusión de siempre, ¿no? Entonces desde Dharamsala, del pequeño Tíbet, pues desde allí, que es también de agradecer al gobierno de Nehru, porque está una cosa muy mal vista en todos los gobiernos y estados del mundo, que un gobierno permita que exista un gobierno en el exilio. Está muy mal visto y muy perseguido. Imaginaros si esto se hace al gobierno chino. Entonces Nehru dijo, pues
el Dalai Lama merece tener un sitio especial y que allí sea la sede del Parlamento oficial del gobierno tibetano en el exilio y sea la residencia oficial del Dalai Lama. Y entonces allí están, y allí ahora la India casi es tan conocida, bueno, es muy conocida por Dharamsala, porque la gente va como centro de turismo, de oración, de visita, de estudios filosóficos, de conocer la cultura tibetana, de conocer el arte tibetano, la artesanía tibetana. Bueno, pues esto es otro capítulo. Entonces hay un capítulo de filosofía tibetana, digamos que yo le interesaba, yo siempre le decía filosofía tibetana, un capítulo largo de filosofía tibetana y tal. Decía, sí, pero esto también es muy importante, todo esto, claro que sí. Y después, bueno, que es así, lo dejo ahí porque habla la compasión, por supuesto, y una serie de cosas. También habla de un proceso de la muerte que yo cuando lo leía, y le dije 2 o 3 veces, esto yo me parece que lo sacaría, en algunas cosas me decía que sí, y en esto, que son unas cuantas paginitas, lo del proceso de la muerte según lo ven los tibetanos, proceso físico de la muerte incluso. Yo le decía, aquí no lo va a entender, es para el público general, pero esto no lo entiende nadie, esto lo lean los médicos y ni los médicos, no lo van a entender, pero no, esto tiene que estar, esto va muy bien, pues tiene que estar. Después hay un capítulo, digamos, que se dedica a hablar de lo que ha sido, aparte de la gran pena de tener que exiliarse, de que han, digamos, derruido más de 6.000 monasterios y han matado a más de 1.200.000 tibetanos, que es un auténtico genocidio y muchas más cosas. Aparte de esto, siempre bien esta parte, la parte buena. Lama Wanchen, que perdió la madre, perdió la riqueza, perdió el país, perdió todo, siempre dice, gracias a eso he tenido muchas experiencias muy bonitas fuera de todo esto, y gracias a esto pues el budismo tibetano se ha extendido tantísimo. Entonces él cuenta cómo llegó a España, antes de llegar a España lo que le pasó con unos hippies de Ibiza, que todo empieza allí también, una cosa muy divertida, que hippies que habían ido a tomar marihuana y hashish allí, pero el ir allí pues conocieron la meditación y fue fantástico. También la transformación que tuvieron, y entonces como estos le pidieron y rogaron que viniera a España pues a formar, y él vino aquí, pero estaban disputando entre Madrid y Barcelona la cosa. Y él, bueno, lo dice en el libro, dice, bueno, en Barcelona en ese caso fueron más eficaces, él quiere mucho a Madrid, yo también, pero dice, fueron más eficaces y nos quedamos en Barcelona, y allí está la Casa del Tíbet, que es un sitio especial y bueno y tal. El último capítulo va del gobierno tibetano en el exilio, un poquito, cómo se estructura su carta es muy bonito leerlo todo, es preciosa su carta, digamos, como la Constitución, es como una Constitución, es preciosa, ¿no?, de humanista, de lo que tiene en cuenta, de valores humanos y tal, es una maravilla. Habla de esto y habla de lo que es el Tíbet, que es muy poco conocido. Generalmente el Tíbet, la gente a veces se piensa que es un país pequeñísimo como Andorra, por ejemplo. La Andorra de país independiente, se piensa que es pequeñísimo y es con 2 veces, y Alemania, Italia y Francia, o sea que es inmenso, y que los chinos lo quieren porque está lleno de minas de uranio, está lleno de minas de hierro, está lleno de minas de oro, está lleno de minas de cantidad de cosas, que los tibetanos conocen cada montaña, qué mineral contiene cada montaña, pero como respetan la madre tierra, pues ellos no la vulneran, digamos, no la saquean, la respetan. Entonces el gobierno de China pues lo que hace es destruir absolutamente, dice que han desforestado, creo ya, el 80% de todos los grandes bosques tibetanos, de todo, terrible. Bueno, pues el último capítulo del libro dice esto. Y bueno, y cita también una cosa que me gusta mucho decir, que lo cito siempre, él admira mucho a un lama, Palden Gyatso, que es ese lama tibetano que hace poco que murió, que estuvo más de 30 años en prisiones chinas, torturado diariamente y diariamente casi a punto de morir, podríamos decir. Y que él siempre decía que tenía un temor, que el temor más grande que él tenía es llegar a no sentir compasión por sus torturadores.
Su mayor miedo era esto. Bueno, voy a hacer paralelismos, no vale la pena. Que el mayor miedo que él tenía es no sentir compasión por esas personas que estaban a punto de quitarle la vida en muchos momentos. Es así. Bueno, y hay una plegaria muy bonita, pero la dejo porque es tarde, yo creo, ¿verdad? Sí. Pues está muy bien. Pues ya está. Pues ya está.